Bueno, a ver, vamos a, mientras resolvíamos algunas cuestiones de producción acá, sí, y estiramos un poco el misterio, vamos a hablar un poquito del tema precios. Deja el tema prenda de vestir, que por ahí vamos a tener una nota en unos minutitos para hablar particularmente de ese tema. Pero digo, del índice de precios decíamos, y lo resaltó ayer Roberto Feletti, que aparte Feletti ayer se metió en un debate, una discusión con la tapa de Clarín, porque le respondió. ¿Te acordás cuál fue la tapa de Clarín de ayer? No. La tapa de Clarín de ayer decía, para no buscarla textualmente, pero decía: después del fracaso de Precios Cuidados, levantan el congelamiento. Da marcha atrás. La frase que usa Clarín siempre: marcha atrás con el congelamiento. Este fue el título principal. Hablando de fake news. Claro. ¿Qué estaba pasando en realidad? El congelamiento está previsto hasta el 7 de enero. Siempre se dijo que no iba a continuar después del 7 de enero. Después del 7 de enero iba a haber un acuerdo de precios con todos los sectores para ver cómo hacían para estabilizar un poco esta cuestión de los aumentos. Lo que se anunció es que empezaron estas reuniones para buscar ese tipo de acuerdos. Inclusive algunos ajustes que hicieron en congelamiento es pensando justamente en ese acuerdo posterior. Bueno, esta noticia de que se llamaba un acuerdo de precios, Clarín la transformó en fracaso del congelamiento, marcha atrás. Claro. Bueno, salió Feletti con los tapones de punta a decir por fin alguien que sale con los tapones de punta. A decir que todo era una fake news, que estaban engañando a la gente, que estaban desinformando, que faltaba seriedad, responsabilidad informativa en tirar las cosas así sin analizarla, y que bueno, y después a la tarde, cuando ya salió el índice de precios, aparte salió con un nuevo comunicado diciendo: ve, y además nos está yendo bien con Precios Cuidados. Esto está teniendo resultados. No solo que es un espacio de negociación y de búsqueda de acuerdo con los distintos sectores, sino que además los resultados están a la vista. ¿Y es cierto eso? Es cierto, es lo que decía recién Hernán Lecher. Es decir, si tomás los productos alimenticios de la canasta de Precios Cuidados, el aumento estuvo en el 1,5% promedio. Lo que tiró para arriba fuerte fue carnes, que no está en Precios Cuidados. Ahora se espera que en el próximo acuerdo sí esté, por lo menos estos 7 cortes de parrilla, los cortes más populares de consumo. Y el otro que tiró fuerte para arriba también es frutas. No tanto acá, capital, porque ahí ayer estuve viendo un poquito qué es lo que pasa con la inflación en las distintas regiones del país, como la mide el INDEC. Y ahí aparece el tema frutas, que golpeó muy fuerte en 3 o 4 regiones del país, inclusive en la zona, en regiones que tienen que ver con la producción de Río Negro, por ejemplo. Claro, Patagonia, ahí está como región, es Patagonia por un lado, noreste, noroeste, tiene una división particular el tema como lo tiene el INDEC, pero hay aumento fuerte de la fruta en las provincias, más que en Capital y Gran Buenos Aires. Con lo cual, 2 factores que no están dentro de precios congelados, frutas y carne, fueron los que tiraron para arriba un poquito el índice de alimentos, que dio 2,1%. Es decir, el índice dio 2,1%. Lo que dice Hernán Lecher de CEPA es que si le sacás carnes, te está dando 1,2%. Ahí tenés un resultado favorable. Después hay otras cuestiones que tienen que ver con esto que el gobierno trata de frenar, que es la inercia inflacionaria. ¿Qué le llaman inercia? Que si bien venimos de inflación del 3%, y yo por las dudas ya te pongo un 3% para el mes que viene, o aumento 5 porque no sé si el mes siguiente voy a aumentar, o porque como me retrasé en los últimos 2 meses no te aumenté, ahora te aumento 10. ¿Por qué? Porque tengo que seguir el ritmo. Bueno, la idea es quitarle ritmo a eso, justamente para que no haya un acostumbramiento del tema de inflación. Parte de la inflación, hay que reconocer lo que es eso, digamos, que cuando estás en una como nos está pasando ahora, que ya llevamos 3-4 años seguidos de inflación alta, y bueno, ¿qué esperas? ¿Qué va a pasar en los próximos meses? ¿Qué va a ser la inflación alta? Entonces, el comerciante se cubre muchas veces. Se cubre, exactamente, porque además el tipo no solo tiene que fijar precios sobre el producto que recibe, sino que además tiene que pensar a cuánto le va a venir cuando lo tenga que reponer. Claro. Entonces se da ese fenómeno de inflación por inercia.
Se está tratando de resolver, obviamente por eso digo el índice 2,5 después de un año donde llegó a estar a 4,8% la más alta, estuvo varios años en el orden del 4 y el resto estuvo casi siempre por arriba de 3, salvo 2 meses, agosto y el de noviembre, que son los únicos que dieron 2,5, todos los demás dieron por arriba. Entonces, este es un buen dato. Vamos a tener ahora en los próximos meses una baja en la inflación anual, porque la inflación anual de los meses con los que compramos, diciembre, enero, febrero, marzo, fueron inflaciones del 4% o más. Ahora el anual empieza a cambiar. Ahora empieza a caer el anual, pero no entusiasmemos con eso. El tema es que, vayamos hacia un ciclo que la inflación esté al 2% y por debajo del 2%, claro, que eso se lograría si se acomodan algunas de estas cuestiones. Preocupa esto. Por eso estamos tratando de tener una comunicación con algún dirigente empresario del sector. Preocupa que la excusa vuelva a ser el tema de la inflación importada. El tema de que los costos, los altos costos de las materias primas, el aumento de la materia prima importada, provocan un aumento interno. Aunque nosotros no nos importamos esa materia prima. Algunas sí, pero en general no. Acá hay bastantes ovejas. Claro, y algodón también hay. También. Entonces me parece que ahí hay una cuestión también a resolver, a discernir sobre cuál es el impacto real de los precios externos en el mercado interno, por un lado. Y por el otro, esta otra cuestión que aparecía en el informe que leíamos más temprano de la Fundación Proteger, que es qué pasa con la cadena hasta la comercialización y la venta al público. ¿Por qué se carga tanto esa cadena y si no hay un mecanismo de control, de seguimiento, de regulación, cuando estamos hablando de un área como la textil que está de alguna forma subvencionada por el Estado, por lo menos protegida frente a la importación, que, repetimos, no está mal la protección, está bien la protección. Lo que está mal es que no se controle para que esa protección no resulte en un mayor precio para el público, sino que resulte en un precio justo. Claro, entonces, aparte poner la lupa en cuál de todos esos eslabones está la sobrecarga. Exactamente, porque me parece que son distorsiones. La sensación que tengo, después lo vamos a charlar, es que son distorsiones que ya cuando se hacen práctica y habitualidad, dicen, y bueno, esto es así, ¿viste? La frase medio de café, y es así, este país es así. Es lo que hay. Es lo que hay, te justifican cualquier cosa. Me parece que el tema no pasa por ahí, sino por el contrario, meterse con ese tipo de cosas y hablar de lo que no se habla. Hablar de lo que no se habla, porque la inflación evidentemente no se resuelve si no te metes con esos temas estructurales, aunque sea más complicado cambiarlo. Pero metete porque si no, no lo vas a resolver. Claro, lo interesante del debate que tuvimos con Lecher recién, sí, es que más allá de números más, números menos, sectores asalariados registrados o no, lo que se comprueba es no se recuperó mucho el salario. En algunos casos no se recuperó nada, pero sí, lo que se recuperó muy poco. Uh-huh. Es decir, que la situación estructural en la que vivimos no se ha modificado. Sí, ahí hay un detalle que no es menor cuando haces la división entre los distintos sectores. Hay sectores que en realidad más que se recuperaron, cuanto mucho le están sacando un empate a la inflación. Exacto. Pero no son la mayoría. Después tenés sectores que quedaron muy rezagados y sectores que perdieron el trabajo. Es decir, claro, porque en el medio vos tenés, sobre todo los sectores informales, si tenían un nivel de trabajo, ya sea por cantidad de trabajo que hacían, cantidad de changa, ponele que hacían, o por lo que cobraban por esas changas, por lo menos en uno de esos dos sentidos seguro que perdieron con respecto a la situación prepandemia. O tienen menos laburo, o lo que cobran por el laburo no se actualizó como se actualizó, como resultó la inflación en ese periodo de año y medio, 2 años. Es decir, que por algún lado perdieron, sí que no perdieron por los dos, que es decir, perdieron laburo y aparte se lo pagan menos. Pero entonces hay un sector que actualmente, en esta estructura argentina actual, es muy amplio, es muy ancha esa franja de gente que está con trabajo informal. Claro, si a eso le agrega los 4 años de macrismo, uno empieza a mirar el 2015 como si fuera una utopía. Sí, exactamente. Porque aparte, esto también quedó revelado, y a mí me pareció el dato más interesante por lo novedoso de el último informe que hizo el Observatorio Social de la UCA, de la Universidad Católica,
que será la Universidad Católica, pero ese informe es excelente. El informe que hace Agustín Salvia con la pobreza es excelente. Cada vez que sale no hay que perderlo para observar algunas cosas. Y una de las cosas que observaba ese informe es que donde más había dañado la pobreza, el sector más castigado, era el sector justamente del trabajo informal. Es decir, porque la pérdida de ingresos que había tenido ese sector provocaba que esa franja de la población, es decir, dividiéndola por actividad, esa franja de la población era la que más había sufrido el aumento de la pobreza. Y otra vez volvemos a algo que recurrentemente volvemos, el tema de la pobreza de los que trabajan. Es decir, estar trabajando y vivir en la pobreza. Es decir, ya la pobreza no es solamente una facultad del desocupado, sino que podés tener trabajo pero con un ingreso absolutamente insuficiente. Esa es la gran novedad histórica de la Argentina, y aparte, por una lógica empresaria, si te da más resultado contratar un trabajador informal que un trabajador registrado, en el sentido de que tenés que pagar menos de impuestos e incluso de sueldo, y lógicamente que se va a hacer. Y por eso meterle a esto, agregarle a esto, y me estoy desviando un poco pero no tanto, que todos los chicos que terminan el secundario en la ciudad de Buenos Aires pasen a tener trabajos informales, no pagos, es como darle de comer a la misma tendencia. Exactamente, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Por eso son varios, acá sí son multidimensionales los factores que afectan el ingreso de la población, el impacto que tiene la inflación y la falta de políticas para controlar todo esto al mismo tiempo. Es muy complejo el problema, pero hay que atenderlo con políticas complejas, inevitablemente. Y tienes que atender y atacar los diferentes aspectos, indudablemente. Si no, el tema de la inflación se está quedando, para mí, gusto corto, porque se lo mira desde un solo lado. Y bueno, agarramos los tipos que venden determinados productos, que son los que nos interesan, lo que más se fija la gente, que son los productos esenciales, y hacemos un acuerdito para que no aumenten los precios, para que pateen para adelante los aumentos. Como que me da gusto a poco, ¿no? Sí, ojalá que nadie se crea que todo el tema de los precios es solamente un problema de la Secretaría de Comercio Interior. Me parece que es un poquitito más amplio. Además, ya se nos va el rulo, pero lo voy a aprovechar unos minutos más, para, como dicen acá, desde el estribo, nos grites la última noticia. A ver, la última noticia. Vos viste que el tema carnes al final se resolvió con venta a precio promocional, digamos, de 5 cortes, 3 días antes de Navidad y 3 días antes de Año Nuevo. O sea, se redujo a eso. 3 días antes y 3 días antes. Sí, 22, 23, 24 y 29, 30 y 31. Vamos a hacer los días que está. Los cortes parrilleros. Los cortes parrilleros. Que en realidad parrilleros son todos, pero bueno, ponele que son los cortes parrilleros. Expertos. Pero esos cortes, que es el asado a 400 y pico de pesos. Claro. Precio muy especial. Sí. ¿Qué tiene que ver con que en realidad son 20.000 toneladas, que es lo que ofrecieron el consorcio exportador, y que se esperaba que después, con las reuniones de otros sectores frigoríficos, esto se ampliara, y no se amplió? ¡Qué sorpresa! Quedó en esas 20.000 toneladas exclusivamente. Entonces, como se redujo la cantidad, o quedó reducida la cantidad, y se va a distribuir a través de cadenas muy específicas, es decir, las cadenas de supermercado grandes, las principales cadenas de hipermercado, y alguna de las cadenas de carnicería que tienen los propios exportadores, y en algunas localidades, no en todas. Entonces esto va a estar bastante limitado. Las carnicerías no van a tener estos cortes. Esa sí que es una información. Estos 20.000 toneladas de 5 cortes por 3 días no están en las carnicerías. No van a llegar a las carnicerías. Wow. No van a llegar a las carnicerías. O sea, va a estar muy restringido esto. Esto fue, digamos, una medida de emergencia, y la resolución es de recontraemergencia. Muy limitada en realidad. Yo sé que es mucho pedir, pero ¿por qué eso que se pensaba que iba a haber al final no estuvo? ¿Hay alguna razón? Yo creo, mi impresión particular es que se sobredimensionó la posibilidad que existía de que esto tuviera un impacto así
generalizador con respecto a que iba a haber más oferta, que iba a haber otro tipo de actitud. No la hubo, pero la verdad, yo como vos ya estamos más habituados a que no las haya antes de que ahora la vamos a esperar. Son, y repito, digo, para que tengamos presente, ¿de dónde salen estas 20.000 toneladas? Esto es parte de la carne que los exportadores no venden al exterior, es decir, pero cuando agarran la res, la cortan y separan los cortes, hay una parte que la exportan y otra parte que iría al mercado interno, porque no se la piden del exterior. Pero en vez de mandar al mercado interno, lo que han hecho durante muchos meses, como venían aumentando mucho los precios, la metieron en las cámaras frigoríficas. Dijimos, guardemos esto que va a seguir aumentando. Entonces, de esa cantidad que se supone, algunos dicen que tienen más de 50.000 toneladas de carne guardada, el gobierno le pidió, saquen 20.000 por lo menos y pongan la hora para la fiesta, por lo menos, da como un poco de pena, ¿no? Y sí, y sacaron el por lo menos. No pusieron ni una tonelada más. Son 20.000 toneladas que no sé cómo se distribuyen, pero se distribuyen entre los 10, ponele, frigoríficos exportadores principales, son los que la ponen, y el resto no ponen nada. Y que también todos deben tener una cantidad de carne en stock. No, pero encima si va a las grandes, a las grandes cadenas, termina favoreciéndolas, porque la gente que va a buscar esa carne barata termina comprando cualquier cosa en el supermercado. Exactamente, no van a hacer diferencia con esto porque tienen un precio prefijado, con lo cual seguramente el margen que tienen sobre esta carne debe ser muy bajo. Sí. Pero obviamente, como vos decís, pasen y vean. Es una linda forma de promo para vender otro tipo de producto, sobre todo en esta fecha donde vas buscando, necesito llevarme tal o cual cosa además de la carne. Con lo cual, digamos, el impacto quedó bastante reducido. Vamos a ver cómo se genera después el acuerdo de precios para el año que viene, porque la idea es que haya un acuerdo generalizado de precios de la carne para todo el año. No congelamiento todo el año, pero sí un mecanismo de fijación de precio, y bueno, cada 3 meses revisamos, ponele, y en función de qué actualizamos, que no sea una cosa así, una disparada como las varias que tuvimos entre 2020 y 2021. Bueno, de esto se está conversando. La verdad, Rulo, que esperaba una noticia mejor para el estribo. ¿Querías una buena? Quería una buena. Tendría que haberme dado más tiempo para buscarla. Andá a tirar estas noticias allá en Canal 7. Ahí voy. Hoy estoy con Peretti, así que el que la va a tirar, el que le explique. Bueno, que ponga balanza por todo lado. Chao, Rulo, nos vemos mañana. Chao, hasta mañana.